Pues oramos para ir a Éfeso. Hermoso Padre, nuevamente gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos has dejado tu palabra, mi Señor, que es lámpara, es lumbrera a nuestro camino, mi Dios. Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo para recibirla con mansedumbre, con humildad, con temor de tu nombre, mi Señor, para que tu palabra entre profundamente en nuestros corazones y nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y a estar enteramente preparados para toda buena obra. Por favor, glorifícate sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús, amén. Ok, pues acompáñenme a la carta a los Efesios, por favor. Carta a los Efesios. Les platico un plan que había hecho. Así como al final del Éxodo, los últimos 5 capítulos los leímos de corridos. ¿Por qué? Porque si nos jactamos, por así decirlo, de que nosotros tratamos de estudiar toda la palabra y de exponer toda la palabra, pues no quería dar por sentado que habíamos visto todo el libro de Éxodo sin leerlo. Entonces les dije, para empezar Efesios, pues vamos a leer toda la carta. Pero luego dije, no, va a ser pesado. Entonces acompáñenme a leer solo los primeros versículos de carta a los Efesios. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, pues como todo libro, como toda carta, debemos de comenzar primero pensando en quién escribe esta carta. ¿Ok? Bueno, esta carta la escribe Pablo. Pablo es este apóstol de Cristo Jesús que es reconocido como uno de los apóstoles que escribió la mayor parte de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. La porción más grande del Nuevo Testamento la escribió Lucas, porque Lucas escribió todo el Evangelio de Lucas, que es largo, y escribió todo el libro de los Hechos. Pero de ahí le sigue Pablo, que escribió casi todas estas cartas. Bueno, la carta a los Efesios es conocida como una carta abierta. Pablo escribió 3 cartas en la cárcel en Roma. Escribió Efesios, Colosenses y Tito. Por eso es que Efesios, Colosenses, Tito, Filipenses, se me estaba queriendo escapar. Efesios, Colosenses, Filipenses y Tito se parecen mucho, porque obviamente las escribió en una misma época, en un mismo tiempo en su vida, y por eso los temas pues suenan muy similares, ¿ok? Bueno, es conocida como una carta abierta porque se cree que la carta a los Efesios no era exclusivamente para la iglesia que estaba en Éfeso, sino es una carta cuyo propósito es que fuera leída en todas las iglesias a las que llegara. Por eso es que los comentaristas dicen, cuando tú leas Éfeso, el propósito es que le quites Éfeso y que le pongas el nombre de tu ciudad. Entonces podría ser carta a los mexicanos, a los santos y fieles que están en México. Cuando conocemos la historia de Éfeso, de la provincia de Éfeso, pues podemos ver que es una historia en la que como mexicanos nos podemos relacionar muy fácilmente. Éfeso era una ciudad que estaba muy cerca del mar Mediterráneo. Luego entonces era una ciudad muy importante para el comercio internacional. Ahí llegaban muchos barcos que traían especias aromáticas, que traían animales exóticos, materias primas, etcétera, de otros lugares. Entonces era una ciudad próspera económicamente. Por lo mismo de que era próspera económicamente, mucha gente de muchos lados del mundo llegaban y se asentaban ahí. Eso quiere decir que había una cultura bullante, una cultura donde había mucho sincretismo, pero también cada cultura, ¿qué va a traer consigo misma? Su religión. Entonces era un centro de adoración idolátrico. Ahí adoraban a la diosa
Diana o Artemisa, es exactamente lo mismo, Diana o Artemisa. Y Diana o Artemisa era el ídolo más importante de Asia Menor en aquella época. De hecho, el principal templo para Diana o Artemisa estaba ahí, en Éfeso, ¿ok? Y entonces mucha de la economía giraba alrededor también del culto a esta diosa. Si ustedes buscan la imagen de Diana, si la googlean, o de Artemisa, es una imagen pues bastante grotesca, porque es la imagen de una mujer con infinidad de senos, con infinidad de pechos. ¿Por qué? Porque representaba la fertilidad. Ahora, como representaba la fertilidad, uno de los rituales o una de las formas de adorarla era a través de relaciones sexuales. Entonces, la inmoralidad sexual era ahí, pues ahora sí que pan nuestro de cada día. Y entonces, si le vamos escarbando a la cultura y a la religión, vamos viendo que es muy similar a lo que vivimos actualmente en nuestro país. De hecho, dicen, si tú combinas religión con prosperidad económica, lo que vas a tener es perversión. Y me encanta que estemos aquí en Éfeso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del Éxodo. Hubo un momento en que antes de entrar a los 10 mandamientos pusimos un fundamento. Nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Luego vimos los 10 mandamientos y cada una de las leyes e instrucciones que Dios le dio a Moisés para la construcción del tabernáculo. Y acabamos con el Éxodo y regresamos a nuestro fundamento, a Cristo Jesús, donde descansamos, porque nuestro llamado no es a guardar la ley. Descansamos porque el que guardó toda la ley es el Señor Jesucristo, y gracias a Él, a la fe en Él, es que somos justificados. Entonces, ¿cuál va a ser el centro de nuestro estudio en la carta a los Efesios? Estar en Cristo. Lo leímos en los primeros 2 versículos. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Vuelvo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como estudiosos de la Biblia, tenemos que buscar siempre que leemos la Biblia las palabras o las frases que más se repiten. En este par de versículos, ¿qué es lo que más se repite? El nombre del Señor Jesucristo. Miren, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el centro de la conversación de Pablo? Jesucristo. ¿A quién quiere poner en el centro de la conversación? En Éfeso. Y ahora nosotros que estamos leyendo esta carta, al Señor Jesucristo, ¿ok? Y entonces, esta carta a los Efesios incluye muchos temas, grandes temas, en cuanto a la obra de Dios en la iglesia y en la comunidad del creyente. Una forma simple de ver la carta a los Efesios nos va a mostrar cómo éramos sin Cristo, cómo estábamos perdidos sin Cristo, cómo llega el Evangelio a nuestras vidas, de qué forma impacta y cómo se ve la vida del creyente en Cristo Jesús. Entonces, es una carta bastante importante, ¿ok? Pablo escribe y Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10, describe lo que básicamente hace Pablo. Miren, acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Básicamente, Efesios es el cumplimiento de esta palabra. A través de la escritura de Pablo, a través del desarrollo de la carta a los Efesios, pues Pablo nos va a estar mostrando, nos va a revelar todo lo que nos ha sido dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso más adelante vamos a ver una oración de Pablo, donde Pablo ora de que los efesios sean llenos de espíritu de conocimiento en cuanto a todo
lo que Dios ha concedido en Cristo Jesús. Pero antes de continuar, apóstol, ¿qué es un apóstol? Un apóstol, la palabra apóstol significa enviado de. Entonces Pablo es el enviado del Señor Jesucristo a Éfeso. Enviado de. Por ahí escuché un comentario que a mí me voló la cabeza, porque de enviado de lo cambió a herramienta de. Pablo es la herramienta que el Señor Jesucristo va a usar en Éfeso para predicar el evangelio. Y eso a mí en lo personal me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podemos ser esa herramienta que Dios quiere usar para predicar su glorioso evangelio. Pero para ser una herramienta que Dios usa, pues soy llamado a conocerlo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ven en pos de mí y yo soy el que te va a hacer pescador de hombres. Y entonces todos tenemos ese llamado: venir en pos del Señor Jesús, conocer profundamente al Señor Jesús, y si en su voluntad está, ser hechos por Él una herramienta de Dios para predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Eso es preciosísimo. Y así se reconoce Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, Pablo levantó la mano y le dijo al Señor Jesucristo: yo quiero ser tu herramienta, yo quiero ser tu apóstol. Si recordamos su historia, no, Pablo no alzó la mano, por el contrario, Pablo se dedicaba a perseguir a los cristianos. Creía que ellos le estaban haciendo mucho daño a la religión judía y que estaban creyendo en un Dios falso. Y entonces, camino de Damasco, a Saulo de Tarso se le revela el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces en contra del aguijón. Y me encanta porque Pablo cae rendido y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que quieres que yo haga? Es Dios el que se le revela, es Dios el que lleva a Pablo a los brazos de Cristo Jesús. Y así igual nosotros, nadie puede creer en Cristo Jesús si no es convencido por Dios y si no es llevado por Dios a Cristo Jesús. Entonces dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios me escogió. Y en los términos de Efesios, no nada más es Dios me escogió, Dios me creó, Dios me escogió, Dios me depositó en las manos de Cristo Jesús y Dios me ha dado un propósito de vida. Y así debiéramos de decir cada uno de nosotros. Dice el Salmo 100 en el verso 3, dice: reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así todos nosotros podemos decir exactamente lo mismo. Dios me creó, Dios me tomó, Dios me convenció de pecado, de justicia, de juicio. Dios me presentó a Cristo Jesús, me entregó en las manos de Cristo Jesús. Ahí abro un paréntesis, porque dice el Señor Jesús: y yo hago la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que de todo lo que Él me dé, yo no pierda nada y todo lo resucite en el día postrero. Eso nos debe de llenar de paz, porque tenemos la certeza de que en Cristo Jesús estamos seguros de que la buena obra que Dios comenzó, Dios mismo la va a perfeccionar, y que el Señor Jesucristo se va a encargar de nosotros y de presentarnos delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, limpio, santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y entonces somos de Cristo gracias a Dios, porque es Dios el que nos escogió. Y entonces, igual que Pablo, apóstol, bueno, aquí sí ya podemos entonces alzar la mano y decirle: Señor, de ser tu hijo, ahora quiero ser una herramienta tuya, quiero ser usado por ti. Y tan sencillo como decirle: ¿me usas? ¿Para qué te puedo ser útil? Reconozco que soy un inútil. ¿Para qué te puedo ser útil? Reconozco que soy falible y que fallo todo el tiempo. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? A mí me gusta mucho cómo lo describe mi amigo Jaime Food. Jaime Food dice: mira, hay herramientas que tienes en tu caja de herramientas, ya está cucho el desarmador, ya perdió la punta, ya ni es de cruz ni es plano. ¿Quién sabe qué es? ¿Sí me explico? Ya el mango ya no sirve para que lo agarres, te lastima en la mano, o sea, es incómodo. Pero casualmente cada que metes la mano a tu herramienta, ese es el que usas.
Y alguien llega y te regala un juego nuevo, y te regala el de la marca alemana, el que no se rompe, y te regala el chino para que sea desechable, etcétera. Pero siempre escogemos el mismo desarmador para atorar la puerta, para arreglar la lavadora, para cambiar un fusible, para destapar un baño. O sea, le damos el uso que queremos, aunque no sea diseñado para eso. Ese uso le damos porque en cierta medida esa herramienta es cómoda en las manos. Pues así, yo me identifico con ese desarmador. Estoy cucho, no soy ni plano ni de punta, vengo trozado de la vida que viví, pero quiero ser una herramienta cómoda en las manos del Señor. Una herramienta que cuando Él meta su mano a su caja de herramientas diga, aquí está, este me gusta, este me sirve, pero no fue diseñado para eso, no, pero me sirve. O sea, si quiero que para eso funcione, para eso funciona. Y dile que no a Dios. ¿Me explico? Y entonces ser una herramienta útil en las manos de Dios. Entonces regreso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién le está escribiendo este Pablo? A los santos y fieles. ¿Qué significa santo? Acuérdense que santo significa apartado por y apartado para. Por Dios, para Dios. Un uso exclusivo, único y exclusivo. Entonces a los que fueron apartados por Dios para servirle al Señor, para adorar a Dios, para seguir a Cristo Jesús. Santos y fieles. Fiel. Fiel. ¿Quién es alguien fiel? Alguien fiel es alguien digno de confianza. ¿Y por qué es digno de confianza alguien fiel? Porque a lo que se compromete, lo cumple. Y la mayoría de nosotros venimos de un camino de infidelidad, con todo lo que esto conlleva, de ser volubles, de ser inconstantes, etcétera. Qué maravilla que en las manos de Dios, en Cristo Jesús, podemos ser fieles, dignos de confianza. De hecho dice en el Salmo, pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra y mi corazón se deleitará con los fieles de la tierra. Y me encanta, porque si algo Dios ha venido planteándome constantemente en estas últimas fechas es que Dios no quiere mujeres y hombres exitosos. ¿Qué vende este mundo? ¿Qué te pide este mundo? Ten éxito laboral, ten éxito empresarial, ten éxito en cuanto a tus estudios, en cuanto a tu afición, o sea, sé exitoso. A ver, ¿por qué nos peleamos con el fútbol? Bueno, nos peleamos entre comillas porque no se puede debatir, pero bueno, ¿no? Solo hay que contar estrellas y ya, es sencillo, ¿no? Y otros van a decir, no, pero las compraron. Bueno, ahí viene el debate. Bueno, ok. Santo y fiel, digno de confianza. ¿Por qué? Porque cumple con su prometido. ¿Qué vende este mundo? Éxito. Y Dios dice, no, yo no quiero mujeres y hombres exitosos. Descansa, descansa. Ok, no te desgastes ahí. ¿Qué quiero? Fieles, fieles, que me sigan, que independientemente de sus circunstancias alrededor, que independientemente de la cultura que los rodea, que independientemente de la idolatría que es sobreabundante donde vivimos, permanezcamos fieles al Señor hasta el final, más allá de la muerte. ¿Me explico? Que nuestro corazón, que nuestra mirada palpite solamente en las manos de Cristo Jesús. Vuelvo al proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Y me encanta que Dios nos conceda ese descanso, porque vivimos desgastándonos en tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios dice, no, vuelvo, fidelidad, fidelidad al Señor. Ese es el todo para nosotros, ser fieles al Señor. Y para eso se requiere ser valientes, ser esforzados, ser fuertes, ser de pujante vigor, no temer y no desmayar y perseverar en la palabra del Señor, porque este mundo nos quiere ahogar como en su momento en Éfeso. La religión alrededor de Diana hizo un disturbio no menor, narra el capítulo 19 de Hechos, hubo un disturbio no menor al grado que durante 2 horas seguidas los que seguían a Diana de los Efesios se la pasaron gritando, grande es Diana de los Efesios. Imagínense cómo estaban de enardecidos por lo que vino a cambiar el evangelio en esa ciudad. Y a pesar de eso, si nos vamos al Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Éfeso, los menciona como una iglesia fiel. Sí tiene su reclamo, ya llegaremos ahí, pero los menciona como una iglesia fiel, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que sirve al Señor.
Y entonces, pues ya vamos viendo varias cosas, ¿no? Que Dios nos quiere hablar. ¿Qué quiere? Que seamos herramienta en sus manos. Y nos está dando la oportunidad de alzar la mano y decirle: sí quiero, Señor. No nada más quiero ser tu hijo, eso me lo has regalado, en eso me gozo, en eso me deleito. No encuentro un privilegio o una exaltación más grande que esa, ser llamado hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy tu hijo, gracias, Señor. Tengo ese testimonio en mi corazón, tengo la vida eterna. Ok, Señor, pero no me quiero quedar ahí como en stand-by, como apático, déjenme usar esa palabra, sí, ahí sentadito y viendo que la vida pasa. No, Señor, quiero participar de tu obra, quiero ser una herramienta. Saulo lo fue, ¿por qué no serlo yo? ¿Me explico? Lo fue cada uno de los apóstoles. Échese un clavado a la vida de los apóstoles y no dista de la de nosotros. Igual de contrariados y contrariantes, igual de egocéntricos, igual de orgullosos, igual de inconstantes, igual todo el tiempo queriendo corregir al Señor. Pero con todo y eso, Dios usó a esos 11 más a Pablo y otros más para transformar el mundo y la historia universal. Entonces, que podamos ser usados por Dios para ser contraculturales, para poder predicar el evangelio. Entonces, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en este caso en México, la Ciudad de México, la zona conurbada, la megalópolis, y de donde seamos y a donde nos vayamos, porque dijo en Hechos 1:8, ¿no? Recibirás poder cuando venga sobre de ti el Espíritu Santo y serás mi testigo. Y empieza a dar diferentes lugares, pero termina diciendo: hasta lo último de la tierra. Que en el lugar donde Dios te permita estar, aún sea lo último de la tierra, aún sea la Tierra de Fuego, la Patagonia, allá por donde está el Perito Moreno, o aún sea allá en Timbuktu con los que timbuktururean, donde te mande Dios, donde te establezca Dios, que puedas ser un testigo eficaz, santo y fiel al Señor, apóstol del Señor, herramienta del Señor. Y luego, como siempre, introduce Pablo sus cartas: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo todo el tiempo reconoce que la gracia y la paz son como siamesas, o sea, es imposible separarlos. Si recibes la gracia de Dios, va a haber paz. Si no recibes la gracia de Dios, no hay paz. ¿Cuál es la gracia de Dios? Acompáñenme a Tito, por favor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 versículo 11. Gracia. ¿Por qué la gracia y la paz están hermanadas, son siamesas, imposibles de separar? Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 2 de la carta a Tito. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se manifestó? La gracia, eso que conocemos como el regalo de Dios, ese favor inmerecido de Dios para con el hombre. ¿Cuál es ese favor? Pues Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que regaló a su único Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién se manifestó a todos los hombres? El Hijo de Dios. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el que se despojó de sí mismo, el que tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Parafraseé Filipenses 2. Y entonces, porque la gracia de Dios, o sea, Cristo Jesús, se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo no vengo a condenar a nadie, yo vengo a salvarlos a todos. Pero esta es la condenación, que el mundo ama más las tinieblas que la luz. Ok, enseñándonos qué. Me encanta que diga enseñándonos qué, porque los discípulos se acercaban al Señor Jesús y lo primero que le decían era: maestro. Oye, maestro, ¿nos enseñas a orar como tú oras? Oye, maestro, escuchamos que Moisés dijo esto, pero tú dices esto otro. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? Oye, maestro, seguirte es difícil. Oye, maestro, ¿quién podrá ser salvo? Es más, Él les dice: ustedes dicen el maestro y el Señor,
Está bien, pues si el Señor y el Maestro, ¿me explico? Entonces, ¿quién enseña? Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Todo eso que te aleja de Dios. Pues así que cada quien haga su listita, porque cada quien sabe qué decisiones toman que lo alejan de Dios. ¿Okay? La impiedad y los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Todos esos deseos con los que estás peleando, que dices, ay, es que si hago esto, pues sí, ya sé, no se va a ver bien en la iglesia, lo voy a tener que hacer a escondidas, no se lo voy a poder platicar a nadie. Y entonces dices, no, mejor no, porque no es que se lo platique a la iglesia o no, es que Dios me ve y yo ya no quiero pelearme con el Señor, quiero permanecer santo y fiel, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. En este siglo se refiere, es una forma de referirse a el tiempo que te toca vivir, la época en la que Dios te permitió vivir. Entonces, en nuestro aquí y ahora, vivamos sobria, justa y piadosamente. Vivamos con sobriedad. Y sí, tiene que ver como despejado de sustancias y de bebidas que embriagan y que eso. Que después que ya se hayan ido, de todos modos no vas a poder hablar bien, ¿va? Eso. Ese tipo de cosas que te pueden transformar. Bueno, vivamos sobria. Pero también la palabra sobrio es de una palabra que es soso en el original griego. Y soso habla de una mente despejada. Y cuando elaboran la palabra, es una mente despejada porque es una mente salva. Es una mente que ha sido salvada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es una mente que está siendo transformada por la salvación de Dios, y entonces discierne su día a día con sobriedad, poniendo en primer lugar al Señor. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos y déjalo a Él que enderece las veredas, déjalo a Él ser el Señor de tu vida. Entonces vivamos en este siglo sobria, justa, alineado a la voluntad de Dios, en una correcta relación con el Señor y en una correcta relación con mi semejante, y piadosamente. Y hablar de vivir piadosamente es haciendo lo que a Dios le agrada y desechando lo que a Dios no le agrada. Eso es ser piadoso, buscar hacer la voluntad de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué es esto? Estamos a la expectativa de que el Señor venga, el Señor nos arrebate al cielo y entonces vivir eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Vivimos aguardando porque Él mismo dijo, eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, eso va a suceder en un instante. Entonces estamos a la expectativa de ese momento, pero mientras eso pasa, vivimos aprendiendo del Señor, vivimos renunciando a lo que hay que renunciar, vivimos poniendo en práctica lo que hay que poner en práctica. ¿Y eso en qué nos mantiene? En paz con Dios, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hay enemistad con Dios y no hay paz. Entonces desechamos la gracia y perdemos la paz. ¿Me explico? Por eso es que Pablo siempre presenta gracia y paz. Gracia de Dios, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el primer dador de la gracia y de la paz? Dios. ¿Cómo sé que Dios? Porque Él dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo sé que el Señor Jesucristo? Porque siendo Dios, en forma de Dios, todopoderoso, porque en el principio Él era Dios y por Él todo fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Bueno, pues Él decidió despojarse de sí mismo, tomar la forma de siervo, hacerse semejante a mí y estando en mi condición, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual nuestro Padre lo exaltó a Él, a Cristo Jesús hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, ¿dónde está la paz? En seguir a Cristo Jesús. ¿Dónde está la gracia? En Cristo Jesús. Son indivisibles, son inseparables. ¿Me explico? Y entonces Pablo comienza con esto. Ok, pero ¿qué sucedió en Éfeso cuando recibieron la palabra? Y entonces, antes de continuar desarrollando
todo el comienzo de la carta. Acompáñenme a Hechos, por favor. Hechos capítulo 19. Porque hay algo que tenemos que entender, ver y creer y hasta anhelar. ¿Qué efecto tiene la predicación de la palabra en una familia? Bueno, en una persona, en una familia, en un lugar, en una colonia, en una nación. Pues puede haber avivamiento. Y cuando hay avivamiento, ¿qué hay? Hasta la forma de hacer negocios cambia. Todo es transformado cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, cuando se le deja a Él ser el Señor, y suceden cosas maravillosas. En la primera vez que Pablo visita la región de Éfeso, aparece en Hechos 18, por ahí del verso 18 al verso 21. Esa es su primer visita en su segundo viaje misionero. Luego, su segunda visita a Éfeso fue en su tercer viaje misionero, que es precisamente Hechos capítulo 19. ¿Qué sucede? Que Pablo llega a la región de Éfeso, Pablo predica el evangelio, pero antes de que Pablo llegara a la región de Éfeso, habían llegado otros hermanos ahí a Éfeso, habían predicado el evangelio y se dieron cuenta que la iglesia de Éfeso no había sido bautizada en el Espíritu Santo. Y entonces le preguntaron a los discípulos que si ya habían sido bautizados, que si ya habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Ellos dijeron no, no lo hemos recibido. Y entonces estos primeros le oran por ellos y le piden a Dios que los llene de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Como respuesta a la predicación del evangelio, hay una necesidad por recibir el Espíritu Santo de Dios, por vivir nuestra vida en el Espíritu. Esto cuando recibimos a Cristo Jesús. Obviamente, si no recibimos a Cristo Jesús, no vamos a ver esa necesidad, no la vamos a reconocer en nuestras vidas y ni le vamos a tomar en cuenta al Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Y entonces vieron esta necesidad, oraron por ellos, recibieron el Espíritu, ¿ok? Y entonces, así como hay gente que está dando testimonio de quién es Jesús, de la obra que el Señor Jesús está haciendo en sus vidas, de la fe que ellos están depositando en Jesús, al ser una ciudad llena de religión, pues hay quienes viven de la religión. Ahora sí que vuelvo, mero parecido a nuestra ciudad es coincidencia, hay quienes viven de la religión. Y entonces en aquella época era muy común que hubiese exorcistas ambulantes. Así como está el que va caminando con el copal y donde te encuentra te quiere hacer tu limpia, así como está el que va caminando con sus gruesas de nube, anduve un poquito ahí en esas cosas, entonces más o menos lo sabemos, y te quiere agarrar a varazos y limpiarte, así como está el que te quiere tirar las cartas, así como el que está la que te dice dame la mano y te puedo decir qué cosas van a suceder. Así en aquella época había quienes iban caminando y tenían un ministerio itinerante de exorcismo. Y entonces había 7 jóvenes, dice el texto. Miren, acompáñenme a Hechos 19, verso 14, porque esto es un parteaguas en la historia de Éfeso. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva. Me encanta la Biblia, cuando quiere ser déspota es déspota. De un tal Esceva, un fulano pues, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Sus hijos hacían esto, miren. Perdón. Ok, verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús. Me regreso al verso 13, perdóname, me adelanté demasiado. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Qué están tratando de hacer? Invocar el nombre del Señor, de un Señor que no es Señor de ellos porque no lo han reconocido como su Señor, sino han escuchado como por ejemplo Pablo en el nombre de Jesús hacía milagros. Pablo en el nombre de Jesús predicaba la palabra de Dios, y cómo Pablo al hacer las cosas en nombre del Señor Jesús había grandes obras alrededor de él, como
Dice el texto antes que los enfermos les llevaban aún el pañuelo con el que se limpiaba el sudor Pablo, se lo llevaban a los enfermos, lo ponían sobre los enfermos y eran sanados. Son grandes obras que acompañan la predicación de la palabra, grandes obras que Dios había prometido a los que habían depositado su fe en Él y se habían dedicado a predicar la palabra. Entonces hay quienes observan que está sucediendo esto, y entonces intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué quiere decir? Que estas personas no tenían una relación con Cristo Jesús, no sabían exactamente quién era y no le reconocían, pero veían que otras personas en el nombre de Jesús hacían lo que ya les comenté, y entonces al fin religiosos pues querían tener los bienes, la fama que daba el Señor Jesús, la obra que daba el Señor Jesús. Pero ¿cómo se presentó Pablo? Se presentó como apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, o sea, se presentó como una herramienta de Jesús porque Dios quiso que lo fuera. O sea, Pablo no se jactaba en nada en sí mismo, él solamente vivía para servirle al Señor Jesús. Estos que están invocando el nombre del Señor Jesús se quieren servir de Él, al mero estilo de la carta a los Reyes Magos, al mero estilo de la carta a Santa Claus. En vez de reconocer como una autoridad, te sirves de ellos y estás ahí por lo que pudieras sacar. Y entonces había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu humano dijo: a Jesús conozco. Y todos decimos amén, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan al nombre del Señor Jesús. Llegaba el Señor Jesús, por ejemplo, cuando llegó a la región de Gadara, ¿y qué le dijeron los demonios? ¿Ya vienes a atormentarnos? Por favor, no nos eches en el abismo, preferimos que nos eches en los cerdos. Y los cerdos, ¿qué dijeron? Nosotros preferimos morir antes de ser endemoniados, y se tiraron al acantilado. Y sé quién es Pablo, claro, es la herramienta de Cristo Jesús. O sea, conozco al dueño y conozco a la herramienta, yo sé a quién le pertenece y sé que si Dios pone un martillazo con esa herramienta, es un martillazo contundente porque está en las manos de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces dice: pero vosotros, ¿quiénes sois? Era un solo hombre endemoniado, estos eran 7 hombres. ¿Y ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, el espíritu malo, no la legión de espíritus, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Quién ganó? Lama, lama, lamita. No, es lógico. Este hombre que solamente tenía un espíritu inmundo, pudo contra 7 varones jóvenes, los dominó, los encueró y los mandó nalgueados a su casa. Órale, sáquense de aquí. ¿Qué está haciendo el espíritu? Los está ridiculizando. ¿Qué está exhibiendo? Ustedes no tienen una relación con Dios. Ustedes no pueden venir conmigo a chorearme, a hacerme creer que tienen alguna autoridad. Y entonces, verso 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Qué fue? Notorio. ¿A quiénes? A todos. Todo el mundo se enteró que el endemoniado había puesto en su lugar a estos 7 muchachos, así judíos como griegos. Me encanta, porque Pablo mismo dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es para todos. Dios ama a todo el mundo. Dios quiere bendecir a todo el mundo, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Y qué sucedía? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Noten algo. ¿Después de qué evento fue magnificado el nombre del Señor Jesús? Después de que un endemoniado puso en su lugar a unos charlatanes. Qué chistoso. O sea, no está diciendo después de que Pablo predicó el evangelio y Pablo disertó largamente y Pablo puso en su lugar a los religiosos y Pablo llamó a un concilio. No,
después de un evento sobrenatural donde se exhibe a aquellos que solo siguen una religión, pero que no tienen una relación con Dios, es magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aun si ustedes callaran, las piedras hablarían. ¿Qué dice el Salmo 19? Hay un lenguaje cuando sale el sol y recorre su camino. Hay un lenguaje cuando ves el cielo. Pero dice, pero no es oída palabra ni voz, sino simplemente la creación en sí misma es un mensaje dado por Dios, donde Dios es preeminente. Y en este caso, el que es preeminente en todo es Cristo Jesús. Más adelante en la carta a los Efesios vamos a ver cómo Dios quiso reunir todas las cosas a los pies del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando la gente cree, genuinamente cree en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Su nombre es magnificado, es engrandecido, lejos de ser usado para mis propósitos, para ver qué puedo ganar yo, le magnifico a Él, le exalto a Él. Primer síntoma de un avivamiento, y lo viviste en tu vida personal, en el momento en que recibiste a Cristo Jesús, en el momento en que reconociste, sí, Él es el Señor, sí, Él es el dador de vida, sí, Él es mi redentor, y aunque Él me matare, en Él esperaré, su nombre es magnificado. ¿Qué te dice tu familia? Oye, ya todo es Jesucristo, ya con tu religión, con tu fanatismo, ya te lavaron el cerebro. Y dice uno, es que si supieras, si te dejaras convencer, si lo vieras como yo lo veo, si lo sintieras como yo lo siento. Entonces, primer síntoma de un avivamiento genuino es que su nombre es magnificado, exaltado. Y su nombre era magnificado. Verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ok, quiero magnificar su nombre, ya no puedo cargar mi costalito. Y entonces tengo que venir delante del Señor, ponerme a cuentas con el Señor, que es un llamado que Dios hace todo el tiempo. Ven y estemos a cuentas, independientemente de lo atroz que haya sido tu vida, de lo sanguinaria y vergonzosa que haya sido tu vida. Ven, pongámonos a cuentas. Me encanta decirlo así, vamos a netear, dice el Señor. Vamos a ponernos a cuenta. Entonces venían, confesaban y daban cuentas de sus hechos. Es como cuando Acán, en el libro de Josué, que Josué le dice, vente, vamos a darle gloria y honra al Señor y declárame ahora lo que has hecho. La Biblia narra que Acán contestó, así y así y así he hecho. O sea, confesó todo su pecado. ¿Y cuántos de nosotros se revela el Señor? Ya nos tienes como estampilla, parecemos caricatura, pegaditos en el piso, llore y llore y llore, y sacando a la luz todos nuestros trapitos. Si es que, Señor, hice esto, pensé esto, dije esto, respondí así, esto estuve a punto de pensarlo, pero sé que lo iba a pensar, entonces de una vez lo pongo en tus manos, y así, y así, y así, y así, y así, y nos vaciamos delante del Señor, y reconocemos que sí nos merecemos el infierno, Señor, y le suplicamos, perdóname, te lo ruego, y reconocemos, sí, Señor, no me quiero ir al infierno, pero más aún, quisiera resarcir todo el daño que he hecho. Quisiera poder acercarme como Leví, que dijo, les pago el doble, el triple a los que les robé. ¿Me explico? Y entonces magnificamos su nombre, declaramos y nos ponemos a cuentas de nuestros hechos. Verso 19, así mismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, todos los brujos escaldrufos, ya sea de veras o charlatanes, trajeron todos sus libros de ocultismo, de esoterismo, de angelología, etcétera, 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 etcétera. Lo trajeron delante del Señor y lo quemaron. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿A qué equivale 50,000 piezas de plata? Dice que el día de hoy equivale alrededor de 5 millones de dólares. O sea, todo lo que sacaron, todo lo que quemaron, lo que tiraron a la basura, era alrededor de 5 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? No tengo ni idea, porque habría que multiplicarlo por 20, sumarle un chorro de ceros, y ya esas cifras yo ya no las sé leer.
Perdónenme, no fui bueno en la primaria. Pero eso es, o sea, nos damos de santos cuando vemos 20,000 pesos juntitos, 10,000. Ahora, 50 millones de dólares, ¿eso qué? O sea, pero, o sea, noten, o sea, es importante ver las cifras. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta del impacto que está teniendo la palabra de Dios en esa región, en lo individual, y cómo se ve un fruto hasta en sus actividades. No les está importando. ¿Por qué? Porque saben que, ok, para nosotros sonó así de, hoy no me des 50, dame 500,000 dólares, con eso me hago, ¿no? Con eso ahí me acomodo, Señor. Y Dios dice, no, ya no quiero nada de esto, porque todo esto me alejó de ti. Ahora, ¿qué quiero? Magnificar tu nombre. ¿Qué les dije al principio? ¿Qué quiere Dios? Personas exitosas de 50,000 dólares en inversiones, con su libertad financiera arreglada, o personas fieles. Que todo aquello que nos separa del Señor lo tiramos a la basura, porque nuestro único propósito en la vida, ¿qué es? Magnificar el nombre del Señor Jesucristo. Y si Dios quiere, poder ser una herramienta útil en sus manos. Así cuchitos como algunos estamos, no todos, pero vemos por ahí un par que sí andamos medio cuchitos, pero aún así ser usados en las manos de Dios. Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿quién? La palabra del Señor. La palabra del Señor en Cristo es su palabra. Es la palabra que predicamos, es la que no rehusamos anunciar todo el consejo del Señor, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en que, en tanto seamos fieles a la predicación de la palabra, en tanto seamos fieles a la predicación del Evangelio, eso va a dar fruto. Y va a dar un fruto que va a ser así de notorio, así de grande. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y entonces pasa esto, y más adelante, en el verso 23, vamos a encontrar que hay un alboroto muy grande. ¿Por qué? Porque esa región de Éfeso se vio trastornada, transformada y reconfigurada por la predicación de la palabra. Dice el verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Si se fijan, la palabra camino viene con C mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Están haciendo referencia a Cristo Jesús. ¿Y por qué el camino? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y como ellos estaban escuchando eso, pues peyorativamente decían el camino. Ay, eso es del camino. Entonces, bueno, hubo un disturbio no menor, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, un sindicato de plateros, dijo, varones hermanos, que de este oficio obtenemos, ¿qué obtienen? Nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y me imagino a Dios en esa reunión, porque Dios está en todos lados, todo lo ve, todo lo oye, diciendo, no es Pablo. O sea, no han entendido nada estos. Pablo es un instrumento en mis manos. A Pablo yo le doy qué es lo que tiene que decir. Cuando yo quiero le callo la boca. Cuando yo quiero lo dejo ir y le doy libertad. No se trata de Pablo, sino del mensaje que Pablo está exponiendo. ¿Y el mensaje de quién es? Es de Dios, la buena voluntad de Dios para con el hombre, y que la salvación solo es en Cristo Jesús, y todo lo demás es idolatría. La religión es idolatría. La religión delante de Dios es inmunda. Ahora me entienden por qué después de Éxodo quise que viniéramos a Éfeso. Porque yo no quiero que tengamos una religión. Como iglesia no somos llamados a tener una religión. Somos llamados a tener una relación viva y verdadera con Dios a través de la obra que el Señor hizo en Cristo Jesús. Por eso nuestra serie en Éfeso se llama En Cristo Jesús, porque en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos, porque solamente en Él somos salvos, y porque gracias a Él
y en Él somos hijos de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Pero bueno, obtenemos nuestra riqueza, pero ves que transforma esto. Verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Imagínense que un día, de la noche a la mañana, todo el mundo se despierta con esta forma de pensar. Vamos al Tepeyac. ¿A qué? Ahí no hay nada. Ni el 12 de diciembre. ¿A qué? No hay nada. Es un cerro y seco además. Y árido además. Y la zona alrededor, perdón, pero está fea. De ahí soy pues. ¿Me explico? O sea, ¿a qué? O sea, no hay nada. ¿Se imaginan que eso suceda? Que cerca de esas fechas puedas venir por Circuito, puedas venir por Calzada de Guadalupe, puedas venir por Avenida Central libremente y no al paso de una bicicleta maltrecha. ¿Sí me doy a entender? Ahí atrásito, híjole, déjame pasar. Y tantito te logras pasar y medio sienten que lo rozaste y le sale el rosario completo y te pueden hasta linchar esos que van a adorar. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? O sea, imagínense que eso sucediera. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso este hombre está desesperado. Sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. ¿Cuál majestad? Acompáñenme al Salmo 115 para que leamos de la majestad de los dioses, que no son dioses. Salmo 115. Es que es impresionante porque aquí entre nosotros habemos varios que los adoramos, o sea, que nos rendíamos, que nos hincábamos, que les pedíamos, que alce su mano el que recibió el milagro que estuvo pidiendo. No la alcen, no la alcen. Tenemos que reconfigurar. O sea, no obtuvimos nada, o sea, siendo realistas, no obtuvimos nada de esos falsos dioses. No obtuvimos nada. Nos la pasábamos pidiéndoles y no, o sea, yo les pedí, ayúdame a dejar de beber. Ya no puedo con mi forma de beber. Y no, pues me iba peor. Porque esperando yo que hicieran algo, no hacían nada y pues yo me hundía más, ¿no? Ya no vuelvo a preguntar esas cosas, de veras. Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia. ¿De qué venimos hablando? De que el nombre de Dios tiene que ser magnificado. ¿Por quién es Él? Por la forma en la que Él nos ha amado, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, no a nosotros. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, como Diana de los Efesios, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Mas no tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Acuérdense que Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob, pero Israel significa gobernado por Dios. Entonces, si tú te dices ser una persona gobernada por Dios en Cristo Jesús, pues el Salmo te dice: confía en el Señor. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá.
desde ahora y para siempre, porque entendemos que el único nombre que tiene que ser magnificado en nuestras vidas es el nombre de Cristo Jesús. Porque de Él somos, porque por Él somos, porque para Él somos, porque en Él estamos, en Él nos movemos, en Él somos. Y fue lo que sucedió en Éfeso, que trastornó la cultura al grado tal que tuvieron que hacer este disturbio. Regreso a Hechos capítulo 19. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia, ¿cómo estaba? Confundida. Solo había confusión. O sea, algunos estaban ahí porque su recurso económico ya no iba a ser. Otros estaban ahí porque sí tenían una fe genuina en Diana de los Efesios. Y otros estaban allí, pues dicen por ahí que la borrega es la que mata, ¿no? Pues estaban nada más ahí de borregos gritando, ¿ok? Porque la concurrencia estaba confusa y los más, o sea, la mayor cantidad de todos los que estaban ahí no sabían por qué se habían reunido. Y si ahí estamos. El otro día estaba yo viendo al cielo y me sucedió como en los videos. Estaba yo viendo y la verdad no estaba viendo nada, estaba yo haciéndole al cuento. Y si hubo gente que pasaba alrededor mío y se quedaba viendo y decía, ya se las apliqué sin querer, la verdad es que no era mi intención, pero ya estaban ahí. Somos muy dados a seguir lo que los demás hacen. Nosotros en Cristo Jesús no somos llamados a seguir lo que los demás hacen. Somos llamados a seguir a una sola persona, a Cristo Jesús, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida y Él es el que da discernimiento. Le necesitamos a Él. Por eso vuelvo, nuestra serie es En Cristo Jesús, ¿ok? Hubo confusión porque estos vieron que su negocio estaba siendo trastornado. Vuelvo, cuando hay un avivamiento en una ciudad, cuando la gente cree en Cristo Jesús, los negocios son transformados, la cultura es transformada, la religión es quebrantada, es arruinada y la gente magnifica el único nombre que es digno de toda gloria, honra y alabanza. Acompáñenme a Apocalipsis ya para terminar. Apocalipsis capítulo 2, por favor. En el capítulo 2 es donde comienzan los mensajes del Señor Jesús a las diferentes iglesias. Y el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Miren, vamos a leerlo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Cristo Jesús, el único digno de gloria, honra y alabanza, es el que dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es increíble porque la iglesia de Éfeso comienza en Hechos capítulo 18 y continúa hasta llegar al Apocalipsis capítulo 2. Y es precioso porque el Señor Jesucristo les está reconociendo su obra, su sufrimiento y cómo ha sido la relación con Él. Dice: y no has desmayado. ¿Cuál es el llamado que tenemos? El llamado que tenemos es a no desmayar, porque Dios no quiere personas exitosas, sino fieles, que le sigan independientemente de las circunstancias. Pero viene un reclamo, verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, dice que él pudiera hablar todas las lenguas angelicales y que él pudiera predicar hermoso acerca del Señor Jesús, pero el hablar lenguas angelicales y el tener un mensaje precioso acerca del Señor Jesús, si no hay amor en él, de nada le sirve. Que pudiera ser
como un niño pegándole a un bote, pam, 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 que es cansado, es ruidoso y no sirve de nada ese ruido. Dice, y si no tengo amor. Y luego habla de la preeminencia del amor y cómo dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y nosotros sabemos que el amor es fruto del Espíritu Santo y que el amor como fruto viene y nos damos cuenta cuando tenemos una relación con el Señor Jesucristo, porque Él dijo, ¿cómo sabrán que son mis discípulos? Si tuvieses amor los unos por los otros. Poco a poco nos hemos ido conociendo como iglesia y la mayoría ya tienen un ratito caminando con el Señor Jesús, ya tenemos un ratito caminando con el Señor Jesús. Venimos de diferentes lugares, diferentes contextos, pero venimos buscando al Señor Jesús porque ya le conocemos de hace rato. Déjenme hacer una pregunta, no quiero ser metiche, pero déjenme hacer una pregunta. ¿Tu vida está magnificando el nombre de Cristo Jesús o mazo? No me contesten en voz alta, ya no se va con él. ¿Cómo está tu vida? ¿Me explico? Y entonces, como tenemos un llamado, aquí el Señor Jesús te puede decir, conozco que no te has cansado, conozco que has servido, conozco eso, que no soportas a los mentirosos, o sea, sé cómo te hierve la sangre, te entiendo, pero el origen de todo, ¿qué debe ser? El amor a Dios. El amor a Dios. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Y nosotros qué hacemos? Respondemos en amor. ¿Hacia dónde va Efesios? Hacia un avivamiento. ¿No quisieran un avivamiento? Yo creo que sí. ¿Cómo le hacemos para un avivamiento? Y hay quienes dicen, hay que orar por la ciudad. Yo ya se los he dicho, cómprate un gis, quítale una agujeta a tu tenis, písale la punta y en la otra punta pones el gis y entonces pintas un círculo y ora por lo que quedó adentro del círculo, que Dios lo avive. ¿Me di a entender? Y entonces échate un clavado con el mensaje de Éfeso y pregúntate, ¿qué he dejado? Porque le dice, dejaste tus primeras obras, entonces le hace un llamado, arrepiéntete. Miren, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Echa un recuento en tu historia, haz memoria. ¿Dónde te tropezaste que caíste? ¿Dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Se acuerdan cuando nos bebíamos la Biblia? Y nos decían, tienes que leerla poco a poco. Ay, es que ya leí los 4 evangelios. ¿Ahora qué leo? Espérame, vete con calma. No, es que ya leí Hechos. ¿Qué leo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Me explico? ¿En dónde me inscribo? ¿Qué discipulado? ¿Qué hago? ¿Qué silla pongo? ¿Qué silla quito? Es más, no me detengas, quiero servir al Señor. ¿Me explico? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me imagino al Señor Jesús tomando de ese fruto y acercándotelo a la boca, acercándolo. Qué momento tan rico, ¿no? Tan delicioso. Al que venciere. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué se requiere valentía? Pues se requiere hacer un recuento de mi historia y entonces ponerme a cuentas con el Señor, ver en dónde he bajado la guardia, ver dónde he hecho caso omiso a su palabra, ver en dónde me ha acomodado este mundo y he tomado la forma de este mundo, en dónde su nombre no está siendo magnificado en mi vida. Lo reconozco, lo traigo delante del Señor, me pongo a cuentas con el Señor y le pido porque me avive. Y si me aviva a mí, podría llegar a ser una herramienta útil en sus manos para predicar su palabra. Que descubres, no, a mí no se me ha apagado ese fuego, JJ, no sé de quién hablas, pero de mí no hablo. Ok, ora porque el Señor te llene de su Espíritu Santo y te mantenga en ese fuego vivo y verdadero por predicar su palabra, por magnificar su nombre, por seguir siendo fiel al Señor. ¿Oramos? Hermoso Padre, nuevamente gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel.
y porque tú quieres que permanezcamos en Cristo Jesús, que perseveremos en Cristo Jesús, que crezcamos en Cristo Jesús, y con nuestra vida quieres magnificar el nombre de tu unigénito amado, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Hermoso, ayúdanos a traer nuestra vida delante de ti, ayúdanos a ponerla a tus pies para permitir que tú te glorifiques, para permitir que tú hagas tu obra, que limpies lo que haya que limpiar, que transformes lo que haya que transformar. Y pues sí, te rogamos por un avivamiento en Semilla de Mostaza de Ecatepec, en cada uno de nosotros, papito, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, amén.